Bien, muy bien. Después de toda la información hacemos un paréntesis, pero en este caso para abrir nuestro living, y recibimos a Gastón Riquelme, nuestro abogado de cabecera, así también como a Clara Liz Pereira, que es una vecina de Zona Norte, y en este caso está aquí presente para contarnos en primera persona lo que le significó el robo de identidad. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la idea de la columna legal de hoy era tratar el tema del derecho a la identidad. Tenemos un proyecto de ley que está dando vuelta, de hecho hay otros proyectos de ley de hace años atrás con respecto al grave problema de la identidad que padecen muchas personas. Charlando fuera de cámara, de hecho yo tenía intención de tratar 3 puntos principales que me interesan, referidos sobre todo con el tema de ella, pero también mencionar otros 2 aparte, que son la identidad con respecto a la desaparición de chicos durante la dictadura militar, que no es el caso de ella, el tema de la adopción, el derecho a la identidad y de saber de que uno es adoptado, y una tercera posición, que sería una posición intermedia y también muy grave, que es el tema de aquellos chicos que no tienen nada que ver con la dictadura militar, pero a pesar de ello tal vez fueron vendidos, fueron sustraídos de sus hogares y no tienen nada que ver con la dictadura militar, y es una historia, una situación que se relaciona mucho con el caso de ella, ¿no? Sí, bueno, además de vecina, quiero contarte que en mi caso hace 11 años que lucho por el derecho a la identidad. En el año 2012 tuve una causa judicial que fue la primera causa en nuestro país que tuvo un fallo histórico por justamente no ser una causa considerada como delito de lesa humanidad, dado que como nací en 1978, yo me hice un cotejo con un análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos a través de CONADI. Recordemos además que CONADI es el organismo del Estado que por ley debe trabajar el derecho a la identidad y al origen. A mí me dio negativo ese examen y a partir de ese momento comienza mi búsqueda sobre mi familia biológica, porque al darme el negativo yo no estaría perteneciendo a lo que tiene que ver con la época del terrorismo de Estado. Ok, eso lo dejamos claro principalmente porque lo que queremos desarrollar principalmente es el tema de la situación de apropiaciones, ¿sí? Que es algo que incumbe a 5 décadas al menos y que no están registrados, como bien está contando acá Clara, en este tipo de bases. Ahora, perdóname, a todas las décadas, porque sí, tiene que ver con apropiaciones en cualquier momento independientemente del del contexto. Exactamente. Sí. También aclarar algo, que el tema del banco de datos genéticos, yo tuve la oportunidad de entrar hoy en la página web y tira diferentes tips a las personas, porque seguramente hay alguien que nos está mirando y quiere ver cómo empezar en la búsqueda esta de sus padres biológicos. Está muy relacionado con el tema de lo que es la dictadura militar. Habla de que uno tiene que presentarse en el banco de datos genéticos, incluso explica toda la situación de la CONADI, cómo va a investigar y todo, pero aclarar que la situación particular de la gente que está buscando sus padres biológicos fuera de lo que fue el terrorismo de Estado y la dictadura no está contemplado y es una deuda pendiente que tiene el Estado. Por eso estos proyectos de ley que perdieron estado parlamentario hace un tiempo y ahora otra vez se vuelven a incorporar y se busca incesantemente que el Estado se haga cargo de esta situación, es necesaria porque el Banco de Datos Genéticos y la CONADI se encargan específicamente, como Abuelas de Plaza de Mayo, de la búsqueda de chicos desaparecidos con referencia a la dictadura militar. Todos aquellos chicos que después de la dictadura militar, en otras épocas o actualmente, hayan sido apropiados, retenidos o vendidos, no tienen tanto que ver con este banco de datos genéticos, más allá de que puede ser un apunte interesante para ver si uno resulta negativo o no, ¿no? Claro que sí. Clara, hablaste entonces de 11 años de búsqueda y entonces en este caso sin el apoyo de ningún tipo de Estado gubernamental que esté ahí dándote a vos la derecha en tal caso, ¿no? Porque no tiene que ver en este caso con la dictadura. En mi caso, Marilina, el Estado me acompañó con la Defensoría General de la Nación cuando iniciamos la causa judicial, pero la realidad es que como se ha logrado una condena penal, nosotros hemos tenido una parte de la reparación obligatoria por parte del Estado, que es la condena a la partera que me vendió al nacer a mí y a otras decenas de niños. ¿Eso lo conseguiste vos? ¿Vos encontraste? Eso lo conseguí con otras 2 querellantes, con acompañamiento del área de búsqueda de origen del Ministerio de Justicia de Provincia de Buenos Aires, porque nosotras no teníamos dinero para afrontar esta causa judicial.
Y esto tiene que ver con la reparación penal. Lo que nos está faltando es la reparación civil por parte del Estado, donde en mi caso y en el caso de muchas ONG como Raíz Natal y otras tantas que vienen trabajando hace muchísimos años, estamos solicitando al Estado el acompañamiento y que nos agrupen a las familias que nos están buscando y a los hijos nacidos en cualquier década en una institución, comenzando principalmente por tener una base de datos para poder cuantificar específicamente cuántos son y cuántas miles de personas son las que estamos en esta búsqueda, y sin duda cuando haya una base de datos vamos a poder encontrar a nuestras familias. Por eso pedimos desesperadamente a las mamás que se animen a buscarnos, que se acerquen. Está comenzando ahora una mesa de trabajo con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el licenciado Claudio Bruch, el próximo 17 de agosto, y les pedimos a las madres que se acerquen y que pierdan sus miedos y rompan con los pactos de silencio que fueron infundados por aquellos años cuando nacimos hace 30 y pico, 40 y pico de años atrás y algunos 60 y pico de años atrás, que todavía tienen posibilidades tal vez de encontrar a un hermano. Tal cual, tal cual. La verdad es que me quedo atónita porque siempre es una cuestión de empatía, ¿no? Ponerse del otro lado en situaciones así que uno quiere respuestas y que por otro lado tampoco cuentan con un aval, un apoyo y son puntas sueltas. A ver, Gastón, estaban hablando de datos de 3 millones de personas que están afectadas por este asunto. ¿De dónde se relevó? ¿Cómo se sacó? ¿De dónde es? Bueno, la verdad que yo me manejo también con esas cifras que vemos en los medios. La realidad es que esto no se sabe a ciencia cierta porque hay una ausencia del Estado, en lo que comentaba recién ella, en recabar esta información y nuclearlos a todos o a todas estas personas que están buscando a sus padres biológicos. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta si son realmente 3 millones, si son 5, si son menos, no se sabe. Esta es una deuda pendiente que tiene el Estado, por eso cuando arranqué a hablar les hablé de una posición intermedia, donde tenemos chicos, hijos de desaparecidos que tienen al menos el Banco de Datos Genéticos, la CONADI, que investiga, más allá de que lo pueda hacer bien o lo pueda hacer mal, y tenemos el caso de los chicos que son adoptados, que hasta incluso tienen derecho a acceder a su expediente de adopción cuando sean más grandes o cuando la madurez se lo permita, así lo establece el nuevo Código Civil y Comercial. En el caso de ellos, incluso ni siquiera tenemos, a ver, además del proyecto este de tratar de ayudarlos el Estado, también hay otro proyecto, por ejemplo, de incluir un tipo penal con respecto a la venta y comercio de bebés que no existe en el Código Penal. Se utiliza por analogía otras tipificaciones y hay que ver también si esto después termina en una traba o en un freno para encontrar a los chicos con sus padres biológicos por si se aplica la pena o no a los padres biológicos con la misma rigurosidad que, por ejemplo, en el caso a la partera que se dedicaba a venderlos. Entonces, hay todo un debate de fondo que resulta muy difícil actualmente de solucionar y que requiere de manera urgente por parte del Estado que se involucre y que los nuclee para poder ayudarlos y asistirlos a poder reencontrarse con sus padres biológicos, ¿no? Claro, por este lado tenemos esta realidad, la que está contando Gastón Requelme, la parte legal, lo que es tácito, que es un momento caótico en cuanto a reorganización, sí, ¿no? Que siempre uno piensa que es difícil, ¿no? Pero caótico si se logra un proyecto, análisis, y siempre se va todo estirando un poco más. Contame vos paralelamente cómo te manejás, cómo sigue tu lucha, en qué te apoyás. Que esto se estire un poco más a nosotros no nos permite acercarnos a nuestras familias. A nosotros se nos pueden estar muriendo nuestras mamás, nuestros papás, familiares que nos estén buscando, que no tienen un lugar a donde dirigirse. Por eso es muy importante que el Estado de una vez entienda que necesitamos el acompañamiento, necesitamos una resolución rápida. La primera voluntad que manifestó el secretario de Derechos Humanos fue conformar una mesa de trabajo para proyectar una unidad dentro de CONADI, que esto sería, la verdad, muy importante porque, como dije antes, CONADI es el organismo del Estado que se dedica al derecho a la identidad. Entonces, nada mejor que conformar dentro de CONADI un departamento especializado en la búsqueda de identidad de origen y biológica para los miles de personas que estamos buscando y para que las mamás que tienen que animarse y romper con esos miedos se puedan acercar. Inclusive, teniendo en cuenta que si ellas en su momento nos dieron por propia voluntad o participaron de esa venta, también fueron víctimas de un plan sistemático de una venta.
venta de bebés, porque eso no es legal en ningún momento. Y las madres en un momento de debilidad pudieron haber hecho diferentes cosas. Nosotros no estamos para juzgar a las mamás. Nosotros le pedimos al Estado que cumpla con la obligación y con los derechos del niño de acompañarnos. Y que la sociedad además entienda, porque probablemente muchos de los que estamos sentados acá en este estudio y de la gente que está en su casa, es muy probable que conozca la llegada de algún bebé dudoso a alguna familia. Y me atrevo a decirte que una gran mayoría. Y la gente no se anima a hablar. Y de eso muchos de nosotros dependemos de poder encontrarnos con nuestras raíces. Sí, sí. Son muchas las historias que están aquí en el aire, pululando, te diría. Yo antes de preparar lo que es este tema, para conocer un poco del proyecto y conocer un poco de tu historia, también estuve leyendo mucho de historias tejidas con Silvina Sotelo, que es quien está actualmente poniendo también, como vos en este caso, el cuerpo, la palabra, a que se pueda llegar definitivamente a nuclear esto. Contame la expectativa que tenés para este año. Esperamos el próximo 17 de agosto en la reunión en la Secretaría de Derechos Humanos que esta mesa de trabajo pueda dar sus frutos, que no sean solo mesas de trabajos, que el gobierno firme una resolución finalmente para poder conformar oficialmente esta unidad y por lo menos comenzar teniendo una base de datos para poder cuantificar quiénes somos los que nos estamos buscando. Sin dudas, solo empezando con eso, que es muy chiquito y muy chiquito para poder lograrlo rápidamente, porque se puede ejecutar y el Estado nos puede dar rápidamente las herramientas, solo con eso sin duda se van a generar encuentros. En adelante, por supuesto, pensar en una ley que contemple estas búsquedas. En el caso de Silvina, como el de muchísimos otros afectados, luchan hace muchísimos años por la temática y se reúnen, y de hecho uno de los proyectos de ley ha sido redactado propiamente por afectados y se ha presentado en el Congreso de la Nación. Pero en principio, para este año pedimos desesperadamente que las mamás se animen a buscarnos y que el Estado, por una vez que ya han mostrado una primera voluntad política, se continúe y se ejecute rápidamente la unidad de búsqueda. Gastón. Bueno, la idea es justamente eso, es un primer paso, tener presente si hay alguien que nos está mirando que quiere empezar esta búsqueda, que va a ser una búsqueda difícil, porque actualmente el Estado no está ayudando. El primer paso sería este de nuclearlos. El segundo paso sería tal vez incorporar una asistencia letrada gratuita que tenga este tipo de núcleo para poder actuar en la justicia. Sí, yo así tirando un brainstorming en este momento que estamos charlando, algo de cooperativa, algo que ustedes puedan empezar a armarlo de una manera independiente y que después, al ver que ustedes siguen persistiendo en este tipo de ideas, que el Estado luego ponga su apoyo. Esto es la primera intención que manifestaron desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para lo cual convocan a las ONG que vienen trabajando durante años, afectados independientes, como en mi caso, que tenemos una lucha personal y en mi caso un fallo judicial histórico. Y lo que sí les puedo ofrecer, que esto lo he hecho a lo largo de estos años, es una dirección de correo electrónico, por supuesto, a donde la gente, por supuesto, pueden escribirnos, contemplando que por ahora no hay una herramienta de base por parte del Estado, pero que esperamos que antes de fin de año la tengamos. Es búsquedadeorigen@gmail.com. Ahí yo me ofrezco personalmente a responderlos y en principio con paciencia y a esperar, por supuesto, que el Estado y la Secretaría de Derechos Humanos finalmente pueda conformar la unidad que ha prometido el día 12 de julio a través de su página de Facebook y de Conadi, ¿no? Búsquedadeorigen@gmail.com. También va a estar pinchada en nuestro Facebook, en el muro principal, para lo mismo que acaba de decir Clara. Acaba de manera altruista pasar esta dirección de correo electrónico para solventar cualquier tipo de dudas, así como ella lo puede hacer en primera persona. Gastón, por favor, comentame cuál sería el siguiente paso a seguir. ¿Es el proyecto? Ponele que va avanzando en este 12-17 de agosto, sigue con su curso natural. Contame cuándo se podría llegar a ser efectivo, cuándo se materializa. Bueno, depende de una decisión política. La gente tiene que saber también que se van a encontrar con otro tipo de obstáculos, que son, al presentarse en una causa judicial, contar con la presencia de testigos para acreditar toda esta situación, realizarse un estudio de ADN. De hecho, en muchas historias lo que ocurre es que para realizar estos ADNs hay que ir por las ramas familiares buscando a alguien con quien hacerse este ADN. Ocurre también de que a veces hay que exhumar a una persona para hacer este ADN. Ocurre también que si esta persona fue cremada, me comentaba recién detrás de cámara que tiene que incorporarse la presencia de un antropólogo. Todo esto son quizás gastos que son caros de hacer, depende de cómo se hagan, si se hacen de manera privada o de manera pública. A eso hay que adicionarle también una asistencia letrada, que no es una causa como cualquier otra y que requiere muchísimo trabajo y en realidad años de trabajo para llegar a su finalización.
Y si el Estado incorporara esta herramienta de nuclearlos a todos a través del banco genético o con la ayuda de la CONADI o de algún instituto de derechos humanos, facilitaría muchísimo el trabajo y garantizaría que muchas de estas personas puedan acceder de manera prácticamente gratuita y lo más rápido posible a resolver el tema de encontrar sus padres biológicos, ¿no? Para cerrar, Clara, ¿qué significaría para vos recuperar una identidad? Es difícil en la cotidianeidad, ¿no? Esa pregunta, porque es difícil ir a un médico cuando uno le preguntan los antecedentes familiares y significaría las respuestas que estoy buscando hace 11 años y significaría encontrar mis ojos, mi cara, mis manos en algún lugar que a veces uno no se da cuenta y va por la calle mirando y buscando algún parecido. Y bueno, en mi caso trato de llevarlo de la mejor manera posible, con el optimismo de saber que el Estado va a entender lo que nosotros estamos pidiendo. Y yo lo escuchaba recién al doctor hablando y parece muy imposible lo que él cuenta. Y quiero decirles a todos los que estén buscando, duden de su origen, que no tengan miedo, que se animen, que no van a estar solos, que nos pueden escribir, que van a estar acompañados y que nosotros, los que ya empezamos con esta lucha hace muchos años, no vamos a renunciar a este derecho que es el derecho a la identidad, que es el que tiene que ver con un derecho constitucional. Así que no es tan difícil como parece. Con el Estado de la mano nosotros vamos a poder salir adelante. Muchísimas gracias por haber venido, Clara. Gracias. Lo mejor, yo te veo muy fuerte, muy bien posicionada. Gracias. Y lo vas a conseguir, ¿eh? Y también te felicito por la fuerza que le pones para toda la gente y ahí animarlos a que definitivamente ellos también se sumen a esta causa. Gracias, disculpen el poco tiempo, gracias. Siempre es la idea es seguir explayándonos, pero ya conocimos entonces la historia en primera persona y también el vacío legal que existe por este lado ya hace un tiempo y actualmente con la cotidianidad que hay en cuanto al tráfico y comercio de bebés.